¿En dónde aprende la mayoría de la gente de liderazgo? La gran mayoría también parece aprender de los ejecutivos exitosos, asesores administrativos, políticos y los teóricos con doctorados. Sin embargo, la verdad es que actualmente la mejor fuente que enseña sobre el liderazgo es la misma que hace miles de años: la Biblia. ¿Quién nos podría enseñar más sobre el liderazgo sino Dios mismo? En la actualidad, la necesidad más grande de la iglesia es el liderazgo. Cristo dejó a la iglesia en este mundo para que hiciera un trabajo de impacto eterno. Si la iglesia no está bien guiada, la novia de Cristo sufre y no puede cumplir su misión para esta generación. Por eso, en este estudio te enseñaremos Grandes líderes. lo que dice la Biblia. Te contaré algunos líderes que necesitamos para nuestra iglesia, porque recuerda también que esta temporada es la temporada discípulos, y para ser buenos discípulos hay que ser líderes. Entonces, te compartiré el ejemplo de varios líderes a través de la Biblia, por los cuales debemos de aprender, tanto sus errores como sus aciertos. Dios te ha llamado a dirigir. El liderazgo es para todos. ¿Por qué hago tal afirmación? Porque cada persona que acepta a Cristo es llamada por Dios para ayudar a otros. El liderazgo no solo es para un grupo selecto, es para todos. Es lo que nos ha enseñado ser discípulos. Recordemos, Jesús lo dijo de la siguiente manera: Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Que su luz brille delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, 13-16. Por lo tanto, quiero que te veas a ti mismo como un discípulo, un líder. Quiero que aprendas de los mejores líderes que hayan existido, los hombres y mujeres de la Biblia. No importa qué tan fuerte o débil sea tu liderazgo. Quiero que mejores y que alcances tu máximo potencial de liderazgo para la gloria de Dios. Moisés. Moisés representa un caso maravilloso a estudiar sobre cómo Dios llama a un líder de entre la multitud para que realice una tarea. Dios le da al líder una inversión emocional en el trabajo. Usa a otros para afirmar a su discípulo. Provee mentores para sus discípulos. Dios desarrolla en el líder fortaleza, experiencia e historial. Por ejemplo, Dios utilizó todo el historial de Moisés para ayudarle a cumplir su llamado, la buena educación que recibió en Egipto, su conocimiento del faraón, su comprensión de Egipto y su tiempo en el desierto, así como recibió ayuda de Yetro, Aarón y otros. Dios frecuentemente refina el carácter del líder en la sociedad. Moisés recibió una educación seminarista de 40 años en el desierto. Esto lo vemos en Éxodo. Dios inculca en el líder el valor del trabajo duro. Moisés puede que no haya trabajado mucho en el palacio de Egipto, pero es seguro que aprendió su valor cuando estaba en el desierto. Ahora, la misión de la vida de Moisés y sus 5 excusas grandes. La mayoría de nosotros podemos hacer una lista de las razones por las cuales no podemos dirigir efectivamente, tal como lo hizo Moisés. Cuando Dios lo llamó, él instantáneamente pensó en 5 razones por las cuales no podía dirigir. Excusa número 1. ¿Quién soy yo? Éxodo 3:11. Moisés luchaba con su identidad. Él no se sentía calificado y pensó que Dios había escogido al líder equivocado. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No importa quién eres, yo estoy contigo. Éxodo 3:12. Excusa número 2. Bueno, ¿quién eres tú? Moisés sentía que no tenía una cercanía con Dios, pues él no conocía a Dios lo suficiente como para describirlo al pueblo y además no tenía convicciones acerca de su relación con Dios. La respuesta de Dios: Yo soy el que soy, yo soy eterno y yo soy todo lo que necesitas. Éxodo 3:14. Excusa número 3. Y si no escuchan, Moisés se sintió intimidado. Él estaba preocupado por su reacción que el pueblo tendría hacia él. ¿Y la respuesta de Dios cuál fue? Cuando termine
escucharán. Éxodo 4, 2, 9. Excusa número 4. Nunca he sido un buen orador. Moisés se inquietaba por sus incapacidades. ¿Quién lo escucharía si ni siquiera podía hablar bien? La respuesta de Dios: adivina quién hizo tu boca. Éxodo 4, 11, 12. Excusa número 5. Sé que puedes encontrar a alguien más, pues Moisés se sentía inferior. Él se comparaba con los demás, hasta con su hermano, y decidió que él siempre quedaría al último. La respuesta de Dios: Muy bien, Aarón irá contigo, pero todavía te estoy llamando a ti para que vayas. Otra cosa importante que aprendemos de Moisés es la motivación del líder y su visión personal. Moisés necesitaba ser motivado para que pudiera hacer bien la tarea encomendada. Éxodo 6 hace un recuento de cómo Dios avivó su visión de liberar al pueblo de la esclavitud. Dios se reveló de una forma diferente, dándole a Moisés su nombre personal: Jehová. Algo que nunca hizo con Abraham, Isaac o Jacob. Dios motivó a Moisés a través de una visión muy personal. Los líderes realmente pueden aprender los unos de los otros, pero cuando se trata de cumplir una visión, todos necesitamos un encuentro personal con Dios y una visión personal que concuerde con quienes somos. Los líderes necesitan una visión que sea personal, práctica, posible, poderosa, provechosa y con propósito, como lo hizo Moisés. Abraham. Mientras que los seguidores pueden obsesionarse con los desafíos que ven ante ellos, los líderes ven el futuro a la distancia. Ellos sueñan no solo con lo que pueden pasar ahora, sino también con lo que pueden pasar en el próximo año, la próxima década y hasta la próxima generación. Cuando Dios le dijo a Abraham que dejara la comodidad de su hogar en Harán y a sus parientes y todo lo demás con él, el único propósito de que empezaran de nuevo sin ataduras en otra tierra. Génesis 12. Abraham captó la visión. Dios le dio a Abraham la esperanza de convertirse en el padre de una gran nación. De hecho, Dios le dijo que se convertiría en el padre de muchas naciones. Abraham sintió la necesidad de seguir esta gran visión, aun cuando él no tenía nada más en qué confiar. Algunas de las lecciones de Abraham sobre la visión fueron que podemos aprender el criterio de una visión dada por Dios y debe empezar por las prioridades de Dios. Génesis 12, 1, 2. Dios inició la visión, no Abraham. Cuando los líderes empiezan con la visión de Dios, ellos pueden mantenerse en curso y seguir con motivos puros. Otra característica es conectarse con la identidad del líder. La visión que Abraham recibió era exacta para él y para Sara. Concordaba con las necesidades y los deseos de esta pareja estéril. Mejor aún, su cumplimiento serviría a los demás. Otro aspecto es incluir a otros. Una visión de Dios siempre involucra y bendice a otros. El Señor le dijo a Abraham que él sería bendecido para que así él pudiera bendecir a muchas naciones. Y precisamente es lo que sucedió a través del nacimiento de Cristo, muchas generaciones después. Además, ser más grande que el líder. Abraham quería ser el padre de un hijo, mientras que Dios quería que él fuera el padre de muchas naciones. La esperanza fue más allá de lo que Abraham alguna vez pudo haber soñado, y más allá de su propia capacidad. Tal visión iba a necesitar más de toda una vida para que se cumpliera. Y por supuesto, tener valor eterno. Génesis 17, 19 y 20. La visión de Abraham fue más allá de su vida en la tierra e incluyó más que riqueza o fama. Su visión afectaría el destino eterno de millones de personas. Josué. Se necesita un discípulo para formar a otro líder, a otro discípulo. De todas las formas maravillosas en que Moisés expresó su liderazgo, la más estratégica fue capacitar a Josué. Josué se convirtió en el líder que complementaría la tarea de guiar al pueblo de la tierra prometida. Esta es la reproducción del liderazgo exitosa, y se dio por dos razones. Primero, el ejemplo y la capacitación de Moisés. El ejemplo y la guía de Moisés. Segundo, el deseo y el talento de Josué. Moisés insistió su autoridad,
sus habilidades y su unción en Josué. Él le dio a Josué su tiempo, su visión, un ambiente de aprendizaje, una oportunidad para probarse a sí mismo y sobre todo, tuvo fe en el futuro de Josué. Debido al tiempo que Moisés invirtió en guiar a Josué, fue que logró realizar su sueño de que Israel entrara a la tierra prometida, aun cuando él mismo no pudo entrar con ellos. Números 27:18. Para ser discípulos, necesitamos conocer el proceso. Por ejemplo, Moisés hizo un proceso para darle ese discipulado a Josué. 1. Moisés le dio poder y autoridad a Josué. Números 27:20. Cuando llegó el momento, Moisés impuso sus manos en Josué y lo conmocionó públicamente. Él le dio a Josué parte de su autoridad. Números 27:15 al 23. Josué recibió un reconocimiento positivo, la aprobación y la aceptación de un líder, y la expresión de confianza de Moisés. Después de que éste muriera, nadie cuestionó el liderazgo de Josué. 2. Moisés le dio a Josué la experiencia y las oportunidades para practicar lo aprendido. Números 27:21 al 22. El aprendizaje de Josué fue más allá de la teoría. Moisés y Josué hicieron más que conversar junto a una taza de café. El aprendizaje fue una experiencia práctica. Moisés compartió su vida y sus responsabilidades con Josué al permitirle que probara su liderazgo como espía, como comandante militar y como asistente personal. 3. Moisés le dio a Josué ánimo y afirmación. Moisés rápidamente afirmó a su protegido al llevarlo a lugares a los que no llevaría nadie más. Ellos pudieron llegar a una mayor cercanía, algo sorprendente debido a la diferencia de edades. Moisés animó a su aprendiz mediante su palabra y el tiempo invertido. Entonces, así como en estos 3 pasos es el proceso para convertirnos en discípulos o los inicios para ser discípulos, también debe de tener en cuenta las necesidades de los líderes de la siguiente generación. Por ejemplo, la interacción de Moisés y Josué nos demuestra que reproducir líderes no es un proceso rápido o simple. Es muy similar a la crianza de los hijos. Requiere tiempo, inversión emocional y sacrificio. Por supuesto, todo guiado con Dios. Moisés indudablemente confeccionó su guía a base de las necesidades de Josué. Esto es algo muy importante. Si tienes más de un hijo, tú sabes que cada hijo debe ser guiado de una forma diferente. Tus hijos tienen diferentes dones, intereses, talentos y necesidades. Sin embargo, ciertos aspectos del proceso de la crianza de los hijos se mantienen bastante constantes. Cuando empieces a desarrollar la siguiente generación de líderes, debes reconocer que tus protegidos necesitarán todas estas cosas. ¿Recuerdas cuál fue el proceso de asesoramiento? Estamos hablando de que necesitarán esta nueva generación de líderes, la convicción, el valor y la obediencia. Necesitarán un guía, un mentor. Tú tienes la responsabilidad de proveer a los líderes que están surgiendo con cosas que ellos no pueden proveerse a sí mismos. Debes de darles un propósito, realizarles una evaluación, tener una relación con ellos, darles ánimo, navegación entre ellos, darles esa guía, darles las herramientas y principalmente compromiso. Porque ellos también van a necesitar de Dios, ya que al comenzar a invertir en los líderes en potencia, hay que invitarlos a que anden junto contigo y a que participen en el cumplimiento de la visión de Dios. Así que pídele a Dios que bendiga a todos tus discípulos que estás guiando para que se conviertan en los nuevos líderes, como lo hizo Moisés con Josué. Vos. Generosidad. Los líderes deben ser generosos, predispuestos a dar sus recursos a otros. Ellos piensan que una vela no pierde nada cuando ésta enciende a otra.
nadie modela esto mejor que vos. El líder espiritual que se convirtió en el esposo de Ruth. Él era dueño de un gran sembradío. Y al igual que otros dueños de terrenos, empleaba trabajadores para que le juntaran su cosecha. Cuando los laboradores terminaban, a los que eran pobres se les permitía recoger lo que sobraba de los cultivos de la cosecha. Ruth era una de esas personas. El espíritu generoso de Boaz afloró inmediatamente cuando vio a Ruth. Él les preguntó a los trabajadores si sabían quién era ella, y luego expresó su generosidad. Boaz mostró su liderazgo generoso de diferentes maneras. Él era generoso con su compasión hacia Ruth. Ruth 2:8. Él le dijo a Ruth que no recogiera lo que sobraba de los cultivos de la cosecha en ningún otro lado, que él le daría lo que ella necesitara. 2. Él era generoso con sus cumplidos hacia Ruth. Él notó el sacrificio de Ruth y la felicitó por su esfuerzo. Ruth 2:11. 3. Él era generoso con su cortesía hacia Ruth. Ruth 2:14. Él la invitó a que se uniera a su personal para comer y amablemente le sirvió todo lo que ella quiso. Él era generoso con sus cultivos para Ruth. Él les dijo a sus trabajadores que dejaran más manojos de grano para que ella los encontrara. 4. Él era generoso con su compromiso para con Ruth. Ruth 4:9 al 10. Él se comprometió a asegurarse que el esposo anterior de Ruth tuviera descendencia para que su nombre se mantuviera. Ahora, tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Los líderes que no muestran generosidad deberían preguntarse a sí mismos: ¿realmente amo a la gente que estoy dirigiendo? Cuando los grandes líderes se equivocan, siempre se equivocan en el área de la generosidad. Si ellos se equivocan al pagar salarios, se equivocan pagando demasiado. Si se equivocan al despedir a alguien, llevan al proporcionar un apoyo emocional, un paquete de compensación y una afirmación excesiva. Ningún líder progresa si no es con el viejo gruñón de la película. Ningún líder progresa. Jesús habló de este espíritu generoso cuando dijo: si alguien te quita tu túnica, dale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Un espíritu generoso es lo que hizo Boaz caminara 1 segunda milla con Ruth, aún antes de que él sospechara que ella podría convertirse en su esposa. Él asumió que ella se sentiría atraída a un hombre más joven. Aún así, él le dedicó a ella tiempo extra y atención. Le dio grano, respeto, favor y honor. Salomón. La gran ley del impulso. El impulso es el mejor amigo de un líder. Se necesita un líder para crear impulso. Una vez que haya sido iniciado, los seguidores lo atrapan y los directores pueden continuarlo. Pero para crearlo se requiere que alguien pueda motivar a otros, no alguien que necesite ser motivado. Todos los líderes se enfrentan con el reto de crear cambio en una organización. Así como un marinero sabe que no puede timonear un barco que no se está moviendo hacia adelante. Los líderes fuertes comprenden que para cambiar de dirección deben primero crear un proceso hacia adelante. Sin el impulso, hasta las tareas más simples se vuelve imposible. Pero con él a tu favor, el futuro se ve brillante. Los obstáculos parecen ser pequeños y los problemas temporales. Con el suficiente impulso, casi cualquier cambio es posible. El momento de transición entre un líder y otro presenta el desafío más crítico para la continuación del impulso. ¿Cómo pudo Salomón tomar las riendas del reinado de su padre con tanto éxito? Considera las siguientes acciones que el joven rey tomó para asegurar una transición sin novedad. 1. Él empezó con lo que David le dio. El padre de Salomón le dio todo lo que él necesitaba para empezar su reino. Un reino estable, muchos recursos, consejo sabio y la aprobación pública.
David les aclaró a todos en Israel que él había escogido a Salomón como rey. 2. Él humildemente le pidió a Dios sabiduría acerca del liderazgo, por sobre todas las cosas. Salomón probablemente se convirtió en el rey a los 18 años. Sin embargo, a pesar de su juventud, él reconoció las dificultades del liderazgo. Él sabía que necesitaba sabiduría por encima de todo, y por eso pidió un corazón comprensivo para juzgar al pueblo de Dios. Esa petición mantuvo sus motivos puros y así evitó rompimientos de impulso. 3. Él tomó decisiones sabias que le dieron credibilidad ante los demás. Salomón tomó varias decisiones aptas con respecto a los enemigos de su trono. A un oponente lo mandó al exilio, ejecutó a 2 más y arrestó a un cuarto. Más importante aún, él afirmó su credibilidad con la gente. La sabiduría que mostró al juzgar una disputa doméstica impactó profundamente a la gente. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia, sintieron un gran respeto por él. Primera de Reyes 3:28. Él conservó la paz. Los movimientos osados de Salomón en contra de sus enemigos dentro de Israel mantuvieron la paz. De esa forma, previno una gran guerra civil. Sin embargo, Salomón sabiamente tomó medidas para evitar que otras naciones amenazaran el progreso de su país y por lo tanto disfrutaba de paz en todas sus fronteras. Primera de Reyes 4:24. 5. Se rodeó de socios sabios. Salomón es el único entre los reyes de Israel que podía desafiar a David en términos de ser un arquitecto de círculos íntimos. Salomón conservó algunos de los siervos confiables de David en su administración, pero no muchos. A la mayoría de ellos los capacitó, lo que se necesita para mantener el impulso. ¿Por qué un equipo ganador sigue ganando? ¿Qué es lo que hace posible que el impulso siga en una organización? La respuesta no es ¿qué?, sino quién. Se necesita de un líder para que haya impulso, un discípulo que posea. ¿Alguna vez has conocido a un líder con una actitud crítica, negativa, que haya podido mantener el impulso positivo y la fe con Dios? Probablemente no. Ningún líder, ningún discípulo puede ignorar el impacto del impulso. Si no lo tienes tú y tu gente, podrían lograr cosas que nunca soñaron lograr. Si lo tienes, aún las cosas más simples serán difíciles. Como líder, como discípulo, debes tomar la decisión de tener el impulso. Elías. Valor. Las multitudes no solamente vieron el fuego de Dios en Elías, sino que también lo vieron literalmente en su ministerio. Elías se cansó de la rebeldía espiritual de su pueblo y se enojó con los profetas falsos de Baal. Él enfrentó a ambos grupos en la cima del monte Carmelo y allí derrotó a los secuaces del diablo, aun cuando era solo él contra 850 profetas falsos. Primera de Reyes 18:19. Nadie había visto tal demostración de valor desde los días en que David venció a Goliat, y de la misma forma en que David parecía llevar las de perder, Elías enfrentó al enemigo con pasión. Sus ojos veían la grandeza de Dios y no el número de sus enemigos. La visión celestial proveyó la flama que incitaba su valor. Los líderes siempre necesitan ser valerosos. Nadie que quiera hacer un cambio puede lograrlo si no tiene valor. El valor inflamaba el corazón de Elías porque sus resoluciones eran mayores que sus reservas, aun cuando el número de sus enemigos era mucho mayor. Elías había resuelto que Baal tenía que ser confrontado a cualquier costo. Sus deseos eran mayores que su desesperación. Aun cuando esto implicaba un riesgo, Elías quería honrar a Jehová más que a cualquier otra cosa. Su pasión era mayor que sus quejas. Aun cuando Elías odiaba la actitud del pueblo, él deseaba que se encontraran con Jehová y que lo siguieran. Que el fuego caiga. Durante el tiempo en el que Elías adoraba y oraba totalmente solo en la cima de la montaña, él se armaba de valor para pedir que cayera fuego del cielo. El fuego que llevaba dentro atrajo al fuego de Dios, venciendo a Baal por completo. Esto plantea una buena pregunta para los líderes de hoy. ¿Cuándo caerá el fuego en nuestro discipulado?
Según Elías, el fuego cae cuando sabemos que nuestro mensaje viene de Dios, cuando defendemos lo bueno sin importar el costo, cuando nuestra necesidad es la más importante, cuando llevamos nuestro mensaje a las personas, cuando llevamos a otros al punto en el que deben decidir, cuando reparamos el altar de Dios y lo usamos, cuando nos enfrentamos a circunstancias que solo el fuego de Dios puede iluminar, cuando confiamos públicamente en Dios para que Él haga lo que solamente Él puede hacer, cuando nuestro mayor deseo es que Dios sea glorificado y cuando deseamos ver que otros vuelvan al Señor. Vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas, mi esperanza eres tú, con tu gracia renueva. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti,
eres, Señor, la gloria y todo el honor. Digno, digno eres tú. Santo eres, Señor, la gloria y todo el honor. Santo, digno eres tú. Vamos, cántalo una vez más. Santo eres, Señor, la gloria y todo el honor. Digno, digno eres tú. Tú eres santo, santo eres, Señor, la gloria y todo el honor. Digno, digno eres tú. Santo eres, Señor, gloria y todo el honor. Digno, digno eres tú. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Solo a ti. Te adoramos a ti.